¿Qué tal, tecnocreativos? Hoy tenemos la suerte de estar aquí en Casa de México y vamos a contar con Raquel, que nos va a hacer un recorrido explicándonos, pues esta exposición del Día de Muertos. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas a Casa de México en España. Pues nada, hoy vamos a conocer un poquito nuestra exposición de Día de Muertos. Día de Muertos es a principios del mes que viene, pero en Casa de México dura desde el 8 de octubre hasta el 14 de noviembre, porque si no nos da tiempo a atender a todo el mundo. No sé si conocéis Casa de México en España. Casa de México en España es una fundación privada donde nos dedicamos a difundir la excelencia de México. No solamente a nivel cultural, hacemos un montón de actividades relacionadas con la cultura mexicana, como las exposiciones, talleres, conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros, conciertos, teatro, pero también tenemos un departamento de asuntos empresariales que se dedica a la asesoría y un proyecto maravilloso gastroempresarial en el que damos catas, talleres de cocina. Así que, pues la verdad que somos bastante completos en todo lo que tiene que ver con la difusión de México en todos sus aspectos. Y obviamente una de las celebraciones más importantes que tenemos es Día de Muertos. Día de Muertos se ha convertido en algo tremendamente internacional gracias a varias películas, pero es cierto que la gente también hace un poco de mezcla con Halloween, con Día de Todos los Santos, así que Casa de México está aquí para explicar qué es y que la gente se lleve una idea clara. Todos los años solemos instalar un altar enorme en nuestras escaleras, que es la parte más bonita de este edificio histórico, la parte que queda original del edificio del siglo XIX. Y no es que sea un altar tradicional, es una intervención artística. Desde hace un par de años solemos invitar a alguna artista, diseñadora, gestora cultural mexicana que hace esta intervención, este diseño. Luego este año sí que hemos decidido que además de este altar, nos parecía poco porque la gente viene muchísima gente, hacen cola y pues queríamos que tuviesen la oportunidad de ver algo más aparte de este altar, así que este año hemos decidido diseñar todo un recorrido para que la gente se lleve una experiencia mucho más completa. Vamos a contar un poquito qué es esta intervención y hablaremos de Día de Muertos más extensamente con el altar tradicional, porque ahí sí que tenemos todos los elementos que nunca nos deben faltar en una ofrenda. Esta intervención la ha hecho la gestora cultural Fátima Cabañas, acompañada de varios artesanos y artistas mexicanos. Casi todas las piezas que vemos se han hecho artesanalmente en México, exceptuando los arcos y estos preciosos tapetes, que ahora contamos qué son, que se han hecho in situ en la casa. Fátima Cabañas es una gestora cultural que lleva ya años montando talleres, altares de muertos en un barrio de Ciudad de México, en varios museos, y ahora hemos tenido la suerte de tenerla en Casa de México en España. Esta pequeña intervención se inspira en una ofrenda tradicional, las ofrendas que se colocan en las casas, panteones o cementerios o en las instituciones públicas. Sin embargo, como digo, no guarda la tradición si vemos algunos elementos como la flor de cempasúchil, como las velas, la comida, que sí que están presentes en cualquier ofrenda. Pero la parte esencial de esta intervención es el zompantli o muro de cráneos, así es como se le llamaban a estos muros en la época prehispánica, que está hecho a base de calaveras de barro negro. El barro negro es una artesanía que se trabaja en el estado de Oaxaca, en un pueblito del que luego vamos a hablar. La gente tiende a tener miedo ante todo lo relacionado con esqueletos, con calaveras, pero la idea de Fátima es representarnos a todos nosotros y nosotras, porque todo el mundo tiene una calavera en la cabeza, un cráneo. Esa es la razón de la que cada una de ellas sea diferente. Están hechas por 4 talleres artesanales distintos de Oaxaca y al estar hechas a mano son distintas, obviamente, pero la idea es representar que todos somos personas, pero todos somos distintos. No tenemos fotografías en esta intervención, que es lo que se suele colocar en una ofrenda, la foto de la persona a la que se dedica el altar. La idea de Fátima es que este altar sea de todas las personas que se acercan, todos los visitantes puedan sentirlo como algo propio y puedan dedicárselo a las personas, seres queridos que ya no están, que ellos deseen. De hecho, tenemos una pieza interactiva relacionada con esta idea para que la gente pueda dedicar un mensaje a esos seres queridos que ya no están presentes. Toda la ofrenda se ha decorado en los colores amarillo, morado y fucsia o rosa. El amarillo es el color de la flor de cempasúchil, que es imprescindible, siempre tiene que estar presente en una ofrenda. El morado se relaciona mucho más con el color del luto católico, porque Día de Muertos es una celebración sincrética que mezcla tradiciones de las antiguas religiones prehispánicas, principalmente la mexica o azteca,
y el mundo católico que llevan los españoles. El fucsia es simplemente para darle un poquito más de color, formando esos patrones inspirados en patrones indígenas, y completando la ofrenda tenemos estos preciosos tapetes de Huamantla. Huamantla es un pueblito del estado de Tlaxcala. Normalmente ante las ofrendas es muy normal ver caminos de flores de cempasúchil que guían a los difuntos hasta la ofrenda. En este caso tenemos un camino de tapetes. Los tapetes no se hacen específicamente para Día de Muertos, se suelen hacer mucho más en agosto como una ofrenda a la Virgen. De hecho, en la celebración de la Huamantlada se hacen concursos entre los tapetes que se pueden hacer de flores, como las tradiciones que tenemos en España, eso también se hace en el Corpus Christi, o de aserrín coloreado, que es lo que estamos viendo aquí. Cada dibujito tiene un significado, cada diseño está inspirado en la iconografía indígena y pues tiene su significado especial, ¿no? Toda esta ofrenda se completa con los esqueletos de papel que tenemos aquí a mi izquierda y con una preciosa exposición fotográfica en la fachada que nos habla de cómo se celebra Día de Muertos en diferentes zonas de México. Esto es la explicación o el diseño, el concepto de Fátima para nuestra entrada. Y ahora vamos a ir hacia la izquierda y vamos a hablar un poquito de qué es el barro negro, esa técnica que se ha utilizado para nuestras calaveras del Tzompantli. Mira, Isabel, hemos visto las calacas, que es como se le denomina las calaveras en México, de barro negro. Vamos a conocer este maravilloso arte que se practica en un pueblo de Oaxaca que se llama San Bartolo Coyotepec. El barro negro se trabaja en otros países, pero el que se trabaja en San Bartolo es muy particular. Si te fijas, de hecho, por aquí vas a ver que el barro es negro en la superficie. Cualquier persona podría pensar que para conseguir este color utilizamos pigmentos. Si nos hemos fijado en la entrada, hemos visto que cada calaca tenía un brillo distinto y podríamos pensar que lleva barniz, una laca. El barro negro de San Bartolo no tiene ningún tipo de aditivo. Es impresionante. Todo se consigue de forma un poquito especial, tiene secreto, vamos a verlo. El barro se extrae de un cerro cercano al pueblo y es un barro bastante delicado. De hecho, si alguien tiene la oportunidad de ir a Oaxaca es maravilloso porque si uno va al taller de los artesanos le explican, le enseñan cómo se hace. Se trabaja en unos tornos pues, bastante tradicionales. Como te digo, es un barro muy delicado. Una vez que se ha modelado la pieza, tiene que secar bastantes días al sol y a la sombra. Una pieza de barro, de cualquier tipo de barro, si entra húmeda al horno estalla, así que tenemos que asegurarnos que está bien seca, ¿no? Si queremos que la pieza brille, el momento de conseguir este brillo es antes de introducirla en el horno. Lo que hacemos, o lo que se hace en San Bartolo, es coger una piedra de cuarzo y bruñir la pieza. En otras zonas se trabaja el barro bruñido, pero con otro tipo de piezas. Aquí trabajamos el cuarzo. Una vez dentro del horno para la quema, que es como se le llama al horneado en México, cuando la pieza está prácticamente horneada, lo que se hace es tapar todas las salidas de aire. Esta privación de entrada o salida de aire genera un humo muy espeso dentro del horno, que es lo que hace que la pieza se torne negra. Este es el secreto del barro negro. Estas piezas y otra preciosa que tenemos en el otro podio de allí, las ha hecho uno de los grandes artistas de San Bartolo, que se llama Carlomagno. Él ha sido premiado con el Premio Nacional de Artesanía y sus piezas suelen estar relacionadas con Día de Muertos, con las calaveras, con los Tzompantli. Si nos fijamos en esta pieza, lo que estamos viendo es un montón de esqueletos celebrando una fiesta, porque nos está hablando de que Día de Muertos no es un día triste. No es que los mexicanos no se entristezcan ante la pérdida, pero Día de Muertos es un día donde prima el recuerdo y donde estamos contentos y donde celebramos fiesta, nos reunimos en familia, comemos. De hecho, en los panteones también se hace fiesta, se llevan mariachi, se come. Para los españoles es un poco raro hacer una fiesta en un cementerio, pero así se vive en México, ¿no? Y esto es lo que nos cuenta esta pieza. Preciosa, es una maravilla. Y me encanta que des a conocer la técnica de este tipo de barro, porque al final, bueno, lo que cuentas, ¿no? Como ese halo de misterio que tiene, ¿no? El no poder controlar del todo esa cocción, ¿no? Sí, de hecho, siempre se hablaba de que el barro no lo podían extraer extranjeros, bueno, ni mujeres, los roles de género van cambiando a lo largo de la historia, pero son la gente de San Bartolo los que trabajan el barro, ¿no? Prácticamente en exclusiva. Mira, esto no es que lo hayamos montado específicamente para Día de Muertos, esto formó parte de una exposición que tuvimos a principios de año que se llamaba La Mesa Novohispana. Desde 2019 Casa de México inicia un ciclo de exposiciones gastronómicas. La primera versaba sobre la alimentación prehispánica y todos los alimentos que Mesoamérica nos había dado. Y la segunda etapa fue la Mesa Novohispana, que nos habla de cómo se transforma la gastronomía internacional tras la conquista. Obviamente hemos vestido la mesa para Día de Muertos,
Vemos algunos alimentos importantísimos, la comida es imprescindible en los altares. El maíz, obviamente, que vino desde allí. En España no tenemos esta preciosidad de maíz azul o rojo, las variedades que hay allí son increíbles. ¿No? Los chiles, que aquí llamamos pimientos, y los platos más elaborados como el mole o el arroz a la jardinera lo tenemos colocado en el altar. Por supuesto, los chapulines, los saltamontes, uno de los insectos que se consume en México, que aquí en España pues, todos los visitantes ponen esa cara de asco cuando les pregunto si han probado insectos alguna vez. Bueno, aquí siempre se han comido los saltamontes, lo que pasa es que... ¿Ah, sí? Luego, sí, pasa que luego hay mucha gente que no lo sabe, pero... Pues en mi vida, ¿eh? Pero no en el recreo cuando eres pequeño, ¿no? No. Pues sí ponen cara de asco, la verdad. Pero realmente lo importante de esta mesa son los dos personajes que tenemos aquí centrales, que son de barro, aunque los podemos ver también hechos de papel maché, igual que las calacas. El papel maché es un arte que se trabaja muchísimo en México. Y estas son las famosas catrinas que, bueno, pues todo el mundo ya conoce. La catrina es uno de los personajes centrales de Día de Muertos. Todo el mundo los conoce porque aquí, por ejemplo, en Madrid hay una comunidad mexicana bastante grande, o por el cine, pues ya se ven muchas mujeres con las flores, el tocado de flores, el maquillaje de calavera, todas las florituras de la cara o los vestidos mexicanos, pero la mayoría de la gente no conoce el origen de la catrina. La catrina es un personaje crítico que nace a finales del siglo XIX, principios del XX. El siglo XIX es un siglo complicado para México, no todo se acaba con la independencia, luego vendrá la dictadura, donde de nuevo se va a dar mucha importancia sobre todo a lo afrancesado, y a principios del XX tenemos la revolución, ¿no? Todo eso siempre va a generar muchas críticas sociales, políticas, y vamos a tener los llamados diarios de batalla, donde se vertían estas críticas. Uno de los artistas, grabadores, que trabajaba en este tipo de publicaciones es José Guadalupe Posada, que es el verdadero creador del personaje de la catrina. Mucha gente piensa que lo crea el artista Diego Rivera, él lo que hace es popularizarla en los años 40. La catrina no se llama así originalmente, lo que hace Guadalupe Posada es un dibujo, un grabado solamente de un busto de una mujer con una enorme pamela, con una pluma de avestruz. Hablamos de la moda francesa. Este personaje se conoce no como Catrina, sino como la calavera garbancera. Ese es el nombre original de la Catrina. ¿Por qué la garbancera? Él lo que está haciendo es criticar a todas esas personas que rehusaban de sus raíces mexicanas y daban mucho más importancia a lo extranjero y vendían productos como los garbanzos, que no son parte de la gastronomía tradicional mexicana. La garbancera se publicó en un periódico junto a una composición en verso, que es lo que conocemos como calaveras literarias o actualmente calaveritas. Se siguen haciendo en los colegios, por ejemplo, los niños las hacen, se utiliza mucho en marketing también. Son composiciones en verso con un tono muy satírico y donde se utiliza mucho el tema de la muerte. En el 47 sí que Diego Rivera la va a popularizar cuando la coloque en el centro de su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Así cortito el título, recordable. Y ahí le va a colocar un traje francés, a la moda francesa. El nombre de Catrina viene porque los catrines y las catrinas eran esos personajes de la burguesía elegantes que vestían a la francesa, los afrancesados, podemos decir, del México de la época. Y bueno, pues se hacía esta distinción, o había también este rechazo hacia lo francés, que será pues, una de las razones de la revolución. ¿Por qué la Catrina es un personaje tan importante, tan central? Porque, como decía José Guadalupe Posada, güeras o morenas todas acaban siendo empolvadas calaveras. Es decir, da igual lo que nos esforcemos en hacer distinciones, la muerte nos iguala absolutamente a todos y nos llega a todos, ¿no? Bueno, esta es la historia de la Catrina. Ahora sí vamos a ver un altar tradicional, sí vamos a conocer cómo se coloca una ofrenda y qué elementos no podrían jamás faltar en una ofrenda, ¿no? Esto sí se parece mucho más a una ofrenda tradicional de las que se colocan en las casas o, como te comentaba, en el panteón también. Sí, antes comentabas cómo nos ha acercado, ¿no?, a algunas películas, ¿no?, como la de Coco, que todo el mundo, bueno, hemos visto, ¿no? Y sí, bueno, es maravilloso el altar. Sí, Coco tiene ciertos tópicos, pero es verdad que retrata bastante bien lo que es la tradición, sobre todo la manera de vivirlo en familia. Lo que vemos como representa el cementerio o panteón o el altar que se monta en las casas, ese sentimiento familiar de recordar está bastante bien retratado en la película. Día de Muertos, como te comentaba, es una celebración sincrética. Cuando los españoles conquistan América, la mejor manera que encuentran de que, pues, enseñar la religión católica es asimilar lo que ya existía a lo que ellos traen. Por eso vamos a ver que Día de Muertos y Día de Todos los Santos coinciden en fecha. Siempre digo que la muerte se ha convertido en un tabú en nuestra sociedad contemporánea, no hablamos prácticamente de ella ni nos preparan para la pérdida.
en las sociedades antiguas era algo más común con lo que se convivía, eso es lo que había en el mundo prehispánico. Así, pues como digo, se asimilan las celebraciones y va evolucionando esta celebración hasta lo que tenemos hoy en día. Obviamente se comparten elementos de las tradiciones prehispánicas y de la tradición católica. Una de las partes importantes es la ofrenda, que prácticamente todo el mundo pues, la coloca en su casa. Obviamente no hay un Día de Muertos, hay miles de días de muertos, en cada zona de México se celebra de forma distinta. Hay zonas, de hecho, donde toma un nombre distinto. Y bueno, yo siempre aconsejo que hablemos con mexicanos de distintas zonas porque también cada familia en su casa pues, lo va a celebrar de una forma diferente. La ofrenda puede suponer un verdadero ritual a la hora de colocarlo, hay quien aprovecha para hacer una limpieza general, incluso para barrer con hierbas aromáticas hacia los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Los 4 puntos cardinales se relacionan con los 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire, y es que las ofrendas siempre tiene que haber objetos que representen a los 4 elementos. Pueden tener distintos pisos, es muy normal verlas de 3 o de 2, pero las más tradicionales son de 7 pisos. Obviamente no todo el mundo tiene una casa en la que pueda colocar una ofrenda de 7. Son, por así decir, las etapas que debe pasar el alma para poder llegar al mundo de los vivos. Y de hecho, cada escalón tiene unos objetos concretos que hay que colocar y un significado concreto. Esto es lo tradicional, pero luego cada uno en su casa pues lo monta como quiere. Vamos a ver qué objetos nunca deberían faltar. Tenemos la flor de cempasúchil, que la veíamos abajo en el color anaranjado amarillo. Aquí en España tenemos una cosa parecida, que es el tajete o clavel moro, sí. Pero ni huele igual ni es de esta temporada. Así que nosotros las tenemos en papel y en tela porque es imposible encontrarlas. Hay mexicanos que relacionan Día de Muertos con el olor intenso de la cempasúchil. El olor es lo que guía y atrae a los difuntos a la ofrenda. Ellos se alimentan y se guían de las esencias y de los aromas, por eso es importantísimo el olor y por eso se colocan a veces esos caminos o esos arcos que hemos visto abajo que representan el paso entre mundos. Vemos las velas y veladoras, el elemento fuego que también alumbran el camino. La sal también puede ser ceniza, no siempre la encontramos en forma de cruz, pero es importante. Es un elemento purificador, las almas trasiegan entre mundos, no se pueden corromper en el camino. Vamos a ver también, ahí tenemos un precioso jarrito de artesanía típica de Michoacán, llenito de agua. A veces hay elementos que pueden tener doble significado, podemos relacionarlo con el bautismo, pero se pone ahí porque las almas hacen un largo camino y cuando uno hace un largo camino llega con mucha sed. Tenemos también aquí este quemador con un poquito de copal. El copal es una resina olorosa. El árbol de copal se utiliza para muchas artesanías, de hecho abajo vamos a ver alebrijes que se suelen trabajar en esta madera. Funcionaría como el incienso, ¿no? Importante el aroma. Es una resina que se usa desde épocas prehispánicas en un ambiente ritual también. No nos puede faltar tampoco, hemos hablado de velas y veladoras, de la sal, de la flor. Hay ciertas artesanías que se colocan, no es lo más normal colocar arte popular. Nosotros tenemos una ofrenda hecha en Casa de México, así que hemos colocado una de nuestras piezas de arte popular, que es este árbol de la boda. Los árboles de la vida son una tradición que con mucha influencia de la época virreinal. Este viene del pueblito de Metepec y bueno, pues nos cuenta la historia de esta pareja y si te fijas también los personajes son esqueletos, lo cual es muy curioso. Porque es una maravilla, ¿eh? Bueno, está hecho por la familia Soteno, que es una de las grandes familias que se dedican a este arte. Si uno va a Metepec, tiene un taller familiar detrás de otro dedicándose al arte del barro y la pieza de los árboles de la vida, aunque se trabaja en otras zonas. En Puebla también son muy tradicionales. Bueno, pues es de lo que más se trabaja allí, ¿no? Una artesanía que sí que nunca falta en cualquier ofrenda en casa o en cualquier sitio donde se coloque es el papel picado. No se hace recortando, esto no es paper cut, se cincela con un martillo, por eso se llama picado. No se hace solo en Día de Muertos, se hace también en el mes patrio, decora las calles de los pueblos, en muchas celebraciones se hace para las bodas, pero en Día de Muertos es imprescindible con su iconografía, aquí vemos a Diego y a Frida. Y el papel picado se relaciona con el elemento viento, de hecho hay muchos mexicanos que dicen que cuando el aire se mueve es porque están llegando los difuntos, ¿no? Esto nos habla de que Día de Muertos es una celebración donde prima el recuerdo, donde recordamos y homenajeamos a esas personas queridas porque vienen a vernos una vez al año. El día 1 llegan los niños y al día 2 llegan los adultos. Esas noches la familia se reúne y come alrededor de la ofrenda. De hecho, si tenemos un niño chiquitito o le estamos dedicando la ofrenda a un niño, es muy normal ver juguetes también. Si es un adulto, es muy normal colocar objetos personales. Si era un músico, pues podemos colocar un instrumento musical.
y pues también tabaco si fumaba, por ejemplo, y ahí viene también la comida, que es imprescindible. La comida en cualquier reunión familiar es importantísima, así que vamos a colocar semillas, fruta que se relaciona con la tierra, que es lo que nos da los frutos, pero también platos elaborados, que aquí no vemos, que son los platos que le gustase a la persona. No tienen que ser estrictamente mexicanos, tienen que ser lo que le gustase comer. Igual que la bebida, todos esperamos ver tequila o mezcal en una ofrenda mexicana, pero se pone lo que le guste beber a cada uno, no solo tequila o mezcal, ¿no? Dentro de las comidas tenemos, por supuesto, el apartado de los dulces. Aquí estamos viendo pan de muerto. El pan de muerto se puede relacionar con la Eucaristía católica, representa también a los difuntos. Todas estas bolitas de aquí representan a los huesitos de los difuntos, también se hacen con forma de cuerpo. Y esto, también las calabritas de azúcar nos recuerdan también a los huesitos de santo, que es lo que comemos nosotros tradicionalmente en Día de Santos. De hecho, todo este tipo de dulces es lo que se conoce como alfeñiques. Es una dulcería de tradición árabe que los españoles van a llevar a América. De hecho, en muchas zonas de México, siguen teniendo los mercados de alfeñiques. Las calaveras se hacen de azúcar, las hay más chiquititas, también más grandes, también de chocolate de amaranto, que es este cereal que tenemos aquí. Y aquí vemos un papelito donde se suele colocar el nombre del difunto o de la persona a la que queremos regalar la calaverita también, ¿no? Hay toda una variedad enorme de dulces con el tema de las calaveras o de la muerte en los tianguis o mercados. Y por último, importantísimo, es la fotografía de la persona que estamos homenajeando, que estamos recordando. Lo que vemos aquí son 8 fotografías, 4 mujeres y 4 hombres de artistas renombradísimos de México como Orozco, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Leonora Carrington, no era mexicana pero desarrolló allí su carrera. Son artistas que formarán parte de nuestra nueva exposición, Fábulas Fantásticas, que se inaugura el 20 de octubre y que va a ser una maravilla, con una selección de obras del Museo de Arte Moderno. Maravilla. Pues esto es una ofrenda, es, como digo, una de las partes centrales alrededor de la que la gente se reúne a comer. La comida de la ofrenda no se come porque de ella se alimentan los difuntos, de los aromas y de la esencia de los alimentos. Hay unas papayas preciosas que he visto trabajo. Sí, tenemos. Estaba abierta. Esta formaba parte de la exposición que veíamos abajo, las hemos reaprovechado. Y bueno, frente a la ofrenda tenemos esta piecita interactiva que te comentaba antes que Fátima quería, o su deseo era que cada persona dedicase la ofrenda a quien ellos quisieran, así que invitamos a nuestro público a que escriba un mensaje a sus seres queridos. Pueden ser mascotas, esto es algo más contemporáneo, pero también podemos colocar a nuestras mascotas en la ofrenda, que son parte de la familia. Así que el público que desee participar puede escribir un mensaje a sus seres queridos y echarlo en las cestitas. Luego, pues Fátima va a hacer algún tipo de intervención con ellas. Con todos esos mensajes. Eso es. Vamos a terminar hablando de unos animales muy especiales. Me mencionabas antes la película de Coco y si recordamos, en la película aparecen 2 animales. Todo el mundo nombra siempre un dragón, no sé por qué, pero realmente es un tigre volador, Pepita, y el perro del protagonista, Dante, que al final desarrolla alas. Y si recordamos un poco, el cuerpo de ambos animales se cubre de estos preciosos patrones. Esto es una tradición artesanal contemporánea, se crea en el siglo XX, se llama alebrije, se conoce como alebrije, y cuenta la historia, bueno, el primer artesano que los inició, los creó, es Pedro Linares. La familia Linares sigue muy ligada a la fabricación de alebrijes, y cuenta la historia mítica que él los diseña porque sueña con ellos. Estando muy enfermo, tiene un sueño en el que ve estos animales fantásticos que normalmente combinan partes del cuerpo de distintos animales y ellos mismos le gritaban su nombre en el sueño. Al despertar, él desea fabricarlos para mostrárselos a la gente y así es como nacen los alebrijes. Esta es la historia, ¿no? Fundacional. Los alebrijes, como los crea originalmente Pedro Linares, eran de cartonería, de papel maché, como las calacas que hemos visto antes. Estos no combinan partes del cuerpo de distintos animales. Esto es un xoloitzcuintle o xolo, es un perro sin pelo mexicano, es como el perrito de la película de Coco. Y además el xolo es un animal muy importante porque es un animal psicopomp, un acompañante de los difuntos, desde época prehispánica. Los encontramos también enterrados en las tumbas. Los alebrijes que tenemos aquí, aunque bueno, esto sería más bien nahuales, ahora vamos a ver qué es un nahual, están hechos en Oaxaca, no en Ciudad de México, no son de cartonería, son de madera policromada. Normalmente los alebrijes se decoran con estos patrones preciosos que se suelen basar muchas veces en los patrones indígenas
y los vivos colores muchas veces se obtienen de manera totalmente natural a partir de minerales, tintes vegetales o también animales. ¿Cómo surge el alebrije de madera? Surge en Oaxaca. El artista que los crea es Angélico Jiménez, que es el artista que hace las piezas que tenemos justo al otro lado de los alebrijes. Angélico comienza a hacer una serie de cursos y gracias también a un documental sobre Pedro Linares se populariza esta artesanía por todo el estado de Oaxaca. Podemos decir que en Ciudad de México, donde viven donde comienzan los Linares, pues se trabaja más la cartonería, y en Oaxaca la madera policromada. Estos alebrijes en concreto están hechos por un taller que son el de Jacobo y María Ángeles. Como vemos, ellos tienden a la experimentación contemporánea, ¿no? Añadiendo algunas pues, piezas más llamativas, en dorado. Y ellos se han hecho muy famosos porque son precisamente los que diseñan los alebrijes de Coco. De hecho, muchos de los personajes están basados en su familia. Los directores de la película se quedaron tan enamorados de lo que hacían que se quedaron 2 años con ellos estudiando toda la tradición y todo el trabajo del alebrije. Vemos que les acompaña una calaca de barro negro, que ya hemos visto, y 2 calacas wixárikas, que los wixárikas trabajan el arte de la cuenta o avalorio, que allí se llama chaquira, y también del hilo de colores. Están pegados con una cera muy especial, no se utiliza el pegamento, es la cera de Campeche. Es como si fuera un bordado, pero pegado, con la cera. Eso es. Y los cuadros igual, ellos pegan los hilos con cera de Campeche, normalmente son visiones de peyote, ¿no? De sus rituales, y es muy normal que cuando uno compra los cuadritos por detrás expliquen la visión que está representando. Es impresionante el mosaico que hacen esas mini cuentas, ¿no? Es impresionante, sí. Y la cera, ya te digo que se utiliza desde muy, muy antiguo. Además, una cera que hacen unas abejas muy particulares. Al otro lado de los alebrijes tenemos estas piezas de aquí, que como te decía es la misma técnica. Se suele utilizar mucho la madera de copal, que ya hemos conocido arriba, y las hace Angélico Jiménez, el iniciador del alebrije de madera en Oaxaca. No son alebrijes, aunque la técnica sea la misma. Aquí podemos hablar de nahuales y tonales. Este es un concepto bastante complejo que existe ya desde época prehispánica. También existen cosas parecidas en otras culturas. Vamos a simplificarlo muchísimo, muchísimo, porque Sí, porque ya veo, nos podríamos quedar aquí a vivir contigo. Sí, hay mucha literatura etnográfica sobre este concepto, pero podemos decir que en muchas culturas se cree que cuando nace una persona, nace un animal y sus destinos quedan unidos. En este caso no es un animal fantástico, como el alebrije, que sí que también es un animal protector, sino que es un animal real. Los tonales estarían más unidos a las personas normales o de a pie, y los nahuales a los chamanes, que pueden transformarse en su animal, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, una mitad ser humano, mitad animal. Y con esto acabaríamos un poco nuestro recorrido. ¿El pelo de qué es? Está hecho de crin. Es crin. Crin, y también se utilizan muchas veces fibras vegetales. Pues esta sería nuestra visita. Me preguntabas antes que si hay algún lugar donde se puedan aprender estas técnicas. Sí. Desde... Porque me comentabas que vais a hacer algunos talleres, ¿no? Eso a partir de muy prontito. Sí, nosotros ya hacemos talleres para adultos y también para familias, sábados y domingos, y excepcionalmente entre semana. Así que es verdad que ahora tenemos muchos más talleres de técnicas creativas, y que hemos tenido muchos de técnicas mexicanas. Hemos hecho milagritos, hemos hecho joyería. Pero es cierto que teníamos un proyecto que debido al COVID tuvimos que frenar un poquito, y que a partir de 2020 tomará forma. Es nuestro proyecto hecho a mano, es un proyecto que quiere dar muchísima más importancia al arte popular. Ya hemos comenzado a aumentar nuestra colección, pero aparte de tener una colección que pretendemos que sea referente tanto para exponer como para prestar, va a ir acompañado de tiendas nómada, que también den la oportunidad a artesanos quizá menos conocidos de vender sus piezas, y se va a acompañar de talleres. Vamos a tener una escuela de arte popular para niños y para adultos, y la idea es que obviamente no siempre, pero que podamos traer a artesanos desde México que puedan impartir estos talleres o workshop. A veces haremos también workshop excepcionales, más intensivos. Pues estará todo en nuestras redes, en nuestra página web. Pero bueno, para nosotros es un orgullo poder darle esta importancia al arte popular mexicano. Creo. Es un orgullo y una suerte. Pues muchísimas gracias, un placer, Raquel, por este recorrido increíble, ¿no? Y sobre todo ese color, ¿no? Adornando y acompañando a la muerte, ¿no? Que es parte de la vida, ¿no? Eso es. Cuando a alguien le dices, dime la primera palabra que te venga a la cabeza al pensar en México, la gente dice color. Sí. Pues muchísimas gracias. Un placer, y cuando queráis aquí os esperamos en Casa de México en España.